Ahí está. Ahora sí, entonces, comenzamos con el encuentro de hoy. Habiéndose entonces presentado nuestros nuevos compañeros, no sé si ya han podido ver el módulo anterior, la grabación de la clase anterior, que habíamos comenzado con el módulo 1 de los 4 módulos que tenemos a lo largo de este curso. El primer módulo refiere a qué son las organizaciones y cómo se administran. Luego entramos en el sistema de administración ya específico de recursos humanos. Dijimos que en el módulo 3 íbamos a entrar en lo que es calidad de vida, lo que es well-being, lo que es el bienestar organizacional. Y en el módulo 4, conceptos y estrategias de trabajo. Así que el encuentro anterior ya habíamos comenzado entonces con este módulo 1, que es qué son las organizaciones y cómo se administran, y hoy vamos a avanzar sobre este mismo módulo. Creo que quizás lo vamos a poder terminar el día de hoy, si no, lo terminaríamos en el próximo encuentro. Bien, en el encuentro anterior, ya medio al final del encuentro anterior, habíamos comenzado con este tema de cultura organizacional. Habíamos dicho que la cultura organizacional tiene que ver con un conjunto de valores, de creencias, de normas, de lenguajes, de conocimientos, de códigos de comportamiento, de formas de actuar, que son conocidos y compartidos por todos los miembros. Es la identidad, en otras palabras, que sería, si lo ponemos en analogía o en comparación, si hablamos de nosotros como personas, tiene que ver con ese ser, ¿no? Con lo que nosotros somos. Nosotros somos todo eso, ¿no? Somos un conjunto de valores, un conjunto de creencias que vamos teniendo, una forma de comportarnos, de contactarnos con otro, de conversar, de hacer, de decidir. Todo eso que nosotros somos individualmente, que es nuestra identidad, nuestro ser, podríamos hacerlo como analogía que en una organización es lo que llamamos la cultura organizacional. Y que por tanto está compuesta, como decíamos, por todos estos componentes. Ahora bien, dentro de esa cultura organizacional, uno de los aspectos súper importantes que forman parte de esa cultura organizacional es la comunicación. Y acá traigo una frase, un concepto que nosotros trabajamos por ahí con mi socia, cuando hacemos las capacitaciones en las empresas, y les contamos esto, ¿no? Que esta frase que es casi poética, digamos, pero a su vez es una definición que a nosotros nos encanta de lo que es la comunicación. Nosotros decimos que encontramos nuestra razón de existir y nuestro destino en las relaciones que establecemos con el medio ambiente, con los demás y con nosotros mismos, y necesariamente interactuamos. Esa interacción es la comunicación. Entonces podemos decir que comunicación es interacción. Y en el encuentro anterior habíamos empezado a hablar de que las organizaciones en definitiva son una red de conversaciones, que las organizaciones se dan en una red continua de coordinación de acciones entre personas. Si no existen personas, no hay organización. Si no hay coordinación de acciones a través de esta comunicación y de estas conversaciones, no hay organización. Por tanto, de nuevo, así como decíamos, las personas son el eje central de que una organización exista o no exista. La comunicación, la coordinación de acciones que exista entre estas personas es también parte vital de esta posibilidad de existencia de una organización. Y vamos a jugar un poquito, a ver, para quienes están presentes en este momento. Les voy a dar 3 segundos, así, como el primer flash cuando ven esta imagen. ¿Qué es lo que ven? 2, 3 segundos para que cada uno identifique, mire, haga un primer pantallazo. Y ahora te pregunto, Ayrton, ¿qué ves? Siempre he visto un ave, una cabeza de un ave. ¿Podés ser un poco más específico? ¿Qué ave? Eh, no recuerdo bien el nombre ahora, pero no me sale. Bueno, un ave, está bien. De una, sí. Marcela, Coincido, un pájaro. un pájaro, ok. Emma, Ingrid, Y se parece a un pato, ¿puede ser? un pato, ok. Mm, Bien, Emma,
Para mí parece la cabeza de un conejo invertido. Ok, la cabeza de un conejo invertido. Muy bien. Una cigüeña puede ser. Una cigüeña. Ok, muy bien. Bueno, estamos Sí, viendo todos. Sí. ahora viéndolo bien, sí parece fuera la cabeza de un conejo. Muy bien, ahora empezás a Sí, ver la sí. cabeza de un conejo. ¿Por qué empezaste a ver ahora la cabeza de un conejo? Y porque como que me di vuelta así la cabeza yo, y ahí sí se nota. Estas son las orejas y el ojito y la boquita. Ok. O sea que como que cambiaste de perspectiva de dónde lo Sí, veías y de ahí entonces sí. empezaste a ver un conejo. Ok, Ujú. muy bien. Estamos viendo todos la misma imagen, ¿no? Estamos mirando todos la pantalla. Y sin embargo, algunos vieron un ave, otros vieron una cigüeña, otros vieron una cabeza de un conejo, otros vieron un pato. Y la realidad es que todo eso está ahí. Está el ave, está el pato, está la cabeza del conejo, está... Pero, ¿qué es lo que sucede? Cada uno lo vemos desde una perspectiva, desde un lugar, ¿no? Entonces, según, incluso como dijo Marcela, ¿no? Cuando lo miré un poquito de otro lado, ahí empecé a ver la cabeza del conejo. O incluso, quizás, cuando creo que fue Emma que dijo, o Ingrid, que dijo que había visto conejo, quizás ahí otro dijo, a ver, un conejo, y puedo empezar a ver un conejo de repente que no veía antes que un compañero diga que ve un conejo. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que ante una misma imagen estática que tenemos acá, sucede que todos vemos cosas diferentes. Y esto es uno de los puntos claves de lo que nos pasa en la comunicación. Cuando hablamos de interacción, de coordinación de acciones, esto de generar empresas a partir de la comunicación y de esa interacción, esto, lo que quise traer como un pequeño juego, es lo que nos pasa todos los días. Cuando una situación lo vemos desde distintas perspectivas y muchas veces nunca ni siquiera nos podemos poner de acuerdo. Porque yo me quedo mirando un conejo y para mí siempre hay un conejo, y Ayrton se queda viendo un ave y para él siempre hay un ave, ¿no? Excepto que yo le pueda explicar, pero Ayrton, mira, si vos ves acá, esto que está acá son las orejitas del conejo, y esto que está acá es el ojito, y esto es, ¿no? Y entonces ahí quizás puedo mostrarle esa otra perspectiva. Entonces, esto como un juego de introducción, digamos, a lo que es la comunicación, como una forma práctica de ver qué es lo que pasa en la comunicación. La comunicación es todo esto, ¿no? Nosotros en la comunicación tenemos primero un emisor, que es quien transmite la información, que es en definitiva la persona que emite un mensaje, que es esa información enviada, utilizando un canal, que es por donde lo envía, utilizando un medio, señas, códigos, palabras, mensaje, un gesto, una palabra, una mirada, ¿no? ¿Cuál es el código que utiliza? Y un receptor que recibe esa información, y todo esto dentro de un contexto, ¿no? Donde, fíjense lo que hicimos recién, esto del conejo, ¿sí? Si yo le quisiera, si yo le quisiera contar a ustedes que ahí hay un conejo, entonces yo como emisor les podía mostrar la imagen y directamente explicarles el conejo para que ustedes como receptores lo puedan recibir. Y sin embargo yo lo que hice fue mostrarles la imagen y dejar que ustedes me cuenten qué ven, ¿no? Y en el medio, ahí entonces hubo código, hubo mensaje, hubo un canal que fue una imagen solamente, le transmití una imagen en la pantalla, y ustedes como receptores recibieron infinidad de posibilidades, ¿no? Porque para ustedes hubo distintas cosas. Entonces, esto que pasó recién está teñido de alguna forma por todo lo que vemos que tiene el emisor y el receptor, que tienen habilidades de comunicación. Es decir, hay personas que al momento de comunicarse tienen mejores habilidades que otros, utilizan mejores recursos o más recursos que otros, ¿no? Y hay un aspecto muy importante que no vamos a entrar en eso ahora, quizás lo vamos a ver más adelante cuando entremos más específico en el área de recursos humanos, pero poder entender que esto que vimos recién, que es
lo que llamamos en la programación neurolingüística la percepción, o en coaching llamamos el observador, es que cada uno de nosotros somos distintos observadores de las situaciones, pero por lo que hablábamos de la cultura, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos historia, tenemos creencias, tenemos valores, tenemos formas de ver el mundo y la vida que hace que una misma imagen pueda disparar múltiples interpretaciones, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos diferentes habilidades, tenemos diferentes actitudes, tenemos diferentes conocimientos, diferentes sistemas sociales, culturas donde crecimos y donde nosotros creamos ese conjunto de valores y de creencias que hace que la comunicación sea, fíjense, casi esto, ¿no? Fíjense, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que en definitiva digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees que entiendes, lo que quieres entender y lo que efectivamente entiendes, existen 9 posibilidades de no entendernos, en definitiva. Y así estamos todos los días en la vida y en las organizaciones, ¿no? Queriéndonos entender. Y fíjense después, según lo que esta persona entendió, el ciclo empieza de vuelta, ¿no? Según lo que entendí, es lo que yo pienso y en definitiva devuelvo haciendo todo este mismo recorrido, ¿no? Por eso la comunicación hoy, y les digo desde mi experiencia, cuando nos llaman en las organizaciones en el área de capacitación, de los principales temas, les puedo decir, casi me animo a decirles un 80% de los temas por los que nos llaman para capacitar, tienen que ver con la comunicación. Entonces, ustedes como auxiliares de recursos humanos, este es un tema central que tienen que saber, que de nuevo, vamos a probablemente profundizar más adelante en este tema, pero ya quiero introducirlos para que lo vayan viendo, ¿no? Y vayan estando atentos también, porque lo que sucede en una organización, y ustedes son todos partes de una organización, sucede también en la vida, ¿no? Entonces pueden empezar a estar más atentos a este tema para que cuando después nos metamos un poquito más, puedan venir ustedes con alguna experiencia ya o con algunas ideas, ¿no? Pero en definitiva, entonces, lo que aparece en esa comunicación son interferencias que están dadas entonces por esa percepción, veo conejo, veo pato, los sentimientos según cómo yo estoy al momento que escucho o que digo, ¿no? Porque a veces si yo justo vengo de una situación difícil, alguna situación dolorosa o alguna situación donde estuve enojada y viene Marcela a decirme algo, probablemente mi sentimiento, mi disposición en ese momento a recibir quizás un pedido, una orden o lo que sea, no sea la mejor, ¿no? Y lo mismo si yo tengo que comunicarme. Entonces los sentimientos también muchas veces son interferencia en esos procesos de comunicación. Los rasgos de personalidad, según, de nuevo, hay personas que son más visuales, como yo, que soy visual, que hablo con la voz muy alta, hablo rápido, muevo mucho las manos, y otra persona que quizás es más kinestésica, que son personas que hablan más lento, más despacio, hablan mucho de qué es lo que sienten. Probablemente alguien que hable conmigo siendo kinestésico, teniendo una personalidad, un estilo de comunicación más kinestésico, se sienta probablemente invadido cuando habla conmigo, por ejemplo, ¿no? O yo me aburro cuando hablo con alguien que es kinestésico, porque hablan tan despacio que yo digo, dale, apúrate, apúrate, ¿no? Entonces, también son puntos de interferencia en la comunicación. Y el conocimiento y la experiencia previas, ¿no? Según también este mundo que nosotros tenemos internamente es lo que nos va a predisponer o no predisponer a que una conversación pueda ser más fluida o pueda tener más o menos de estas interferencias. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien. Ok. Por mi parte, bien. Genial. Voy con una pregunta. ¿Cuáles son para ustedes la forma principal con la cual nosotros nos comunicamos? ¿Con palabras? Para mí, sí. Perdón. Adelante, adelante. Para mí, aparte de comunicarnos en la forma verbal, los gestos,
comunican mucho más que las palabras. Ok, Sí, muchas veces sí. Sí, sí. bien. Aparte de que lo resaltás con la palabra o la escritura, la expresión gestual es más recepcionada por la otra persona que el oído o lo que vas a transmitir verbalmente. Exactamente. Fíjense, nosotros comunicamos 55% con el lenguaje corporal, 38% con el tono de la voz y solo un 7% con las palabras. Es decir, podríamos decir un montón sin decir una palabra. Claro. Tal cual. Entonces, fíjense también cuántas veces este concepto de cómo nosotros nos comunicamos puede terminar siendo muchas veces una interferencia también. Porque, como decíamos recién, si por ejemplo yo vengo en un momento en donde emocionalmente no estoy bien, por más que yo te diga, sí, dale, está todo bien, pero mi tono de voz, es decir, esa no es tu tono de voz de cuando está todo bien, y tu cuerpo no está dispuesto como que está todo bien, eso se percibe del otro lado. A veces les ha pasado que a veces puede decir, hay algo, cuando hablo con alguien que me comentó algo, hay algo que no me cierra, ¿no? Hay algo que no me convence. Y eso es cuando tenemos esa disociación entre lo que decimos con las palabras, lo que decimos con nuestro tono de voz y lo que decimos con el lenguaje corporal. De alguna forma, nuestra intuición, si podemos llamarlo de alguna forma, o nuestro propio cuerpo reconoce que hay una incoherencia del otro lado. Que una persona nos está diciendo algo con la palabra, pero algo muy distinto con el cuerpo, con el tono de voz. Y esto también es un factor súper importante cuando estamos hablando de la comunicación en las organizaciones, sobre todo cuando hablamos de liderazgo. Porque cuántas veces los líderes, por ejemplo, cuando tienen que dar feedback, lo dan de nuevo con el cuerpo, con el tono de voz y con la palabra. Pero muchas veces los líderes no se preparan para estas conversaciones. Y de eso también vamos a hablar un poco más adelante, porque ahora voy a traer simplemente para acá, lo voy a dar, ¿no? Como el feedback, la retroalimentación, entendemos al feedback como ese momento en donde nosotros lo que hacemos es mirar para atrás y hacer como una evaluación donde nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué no estuvo bien? ¿Qué podemos mejorar hacia adelante? Y en las organizaciones es muy importante que tengamos ese feedback, y no solamente una vez al año, como una forma de decir, bueno, mira, estos eran los objetivos, nos proponíamos lograr esto, y no se logró, y ahora lo vamos a recalcular y vamos a plantear nuevos objetivos y necesito que te comprometas porque, ¿sí? Entonces, muchas veces ese feedback se toma también como hasta una forma de reto, digamos, ¿no? Como de encontrarme con el otro, con mi equipo, con las personas que trabajan conmigo, para poder decirles qué es lo que salió mal o qué es lo que no funcionó. Y no se toma lugar o tiempo para reconocer lo que sí funcionó, lo que sí estuvo bien. Y eso es una parte vital de la comunicación también. No solo hablar de lo que no funcionó, sino también hablar de qué es lo que sí funcionó, reconocer, celebrar, agradecer. Palabras que muchas veces en las organizaciones, muchas veces los líderes se las pierden en el camino. Sí. ¿Les ha pasado sean las organizaciones que están ahora o en experiencias anteriores, de haber recibido feedback en donde salen de esa reunión de feedback así como, uy, parece que hice todo mal? O que Sí. salen...
Sí, más de una vez, más que nada en esto que se trata muchas veces de apuesta, porque uno cuando inicia un comercio siempre apuesta, porque esa es la verdad. Uno no sabe cómo le puede ir, pero sí tiene ese objetivo de lograr lo que quiere, ¿no? Entonces muchas veces se hacen reuniones y se ven distintos detalles que para quizás, y yo no lo veo tan grave, pero al reunirse entre todos y hablarlo era más grave de lo que parecía. Y muchas veces no hemos llegado, muchas veces nos hemos equivocado y han salido las cosas mal, y otras veces hemos estado a tiempo de corregir los errores. Entonces, sí, totalmente. A mí, por ejemplo, me ha pasado tanto acá en mi comercio como en otros lugares donde me ha tocado trabajar también. Qué bueno esto que decís, porque en esto que decíamos, ¿no? A veces, muchas veces, el feedback nos sirve justamente para reajustar en el camino. Y quizás no seguirnos por un camino muchas veces equivocado un montón de tiempo, y hasta que queremos parar y tener esta retroalimentación, ya nos metimos en el barro hasta el cuello, ¿no? Y nos cuesta mucho más Muchas veces después nos poder desviamos salir. también. ¿Cómo? Muchas veces uno se desvía del objetivo pensando de que haciendo un cambio va a salir mejor, y no, el camino que había elegido primero era el que estaba bien, era el correcto. Entonces, creo que eso también, algunas veces te da tiempo de corregirlo, y bueno, y otras veces ya por ahí es demasiado tarde. Claro, totalmente. Entonces, A mí, sí. a mí me ha pasado particularmente que cuando baja gente desde Buenos Aires acá a la sucursal, vienen puntualmente por problemas críticos en diferentes áreas que no estarían dentro de la que me atañe el labor diario. Y en definitiva, tengo directivas de diferentes áreas con lineamientos muy particulares. Y el seguir el lineamiento es como que a ellos les parece que uno está trabajando en contra de la empresa y nunca reconocen la parte laboral de las áreas que a uno, o sea, que yo correspondo el día a día. Entonces, cuando hacen reuniones así de esa índole, de querer hacer una reevaluación de situaciones, nunca están en el papel del diálogo lo que se hace en el área correspondiente, sino que meten todo en la misma bolsa, y es como que comúnmente dicen, abren ventilador y tiran barro para todos lados. Claro, quizás el error de todo lo cometió una sola persona, y toda la organización es la que tiene la culpa, por así decirlo. Exactamente, en esa situación no hay retroalimentación. Al contrario, hay quita de alimentación dentro del labor que uno hace todos los días. ¿Y cómo te sentís vos, Emma, con eso? Y eso es como que está siempre en tela de juicio, cuestiones ajenas a mi área, y al querer seguir teniendo los alineamientos que uno cumple día a día bajo el modelo de trabajo que presenta la empresa, es como que uno está muchas veces en un abismo, y en otras situaciones es como que está con toda una pantalla con cuadrículas, y que vos vas ingresando en un cuadrito la situación que tenés en ese momento, resolverla y dejarla cerrada. Entonces, como que esos cuadritos nunca se ven reflejados en el círculo laboral. Claro. Te vuelvo a hacer la pregunta, Emma. ¿Cómo te sentís vos con toda esa situación? No me gusta esa situación. Me siento molesta. Ok. Molesta porque hay directivas de una empresa que los mismos jerárquicos de la empresa no la cumplen. Ok. Entonces hay como un doble diálogo, un doble sentido de la misma, ¿cómo lo puedo decir? De la misma empresa, es como que tenés dos caras.
Claro. Gracias por compartirlo, Emma, porque esto está muy bueno, porque ustedes que están haciendo este curso de auxiliar de recursos humanos, está bueno ir trayendo también, y tomo la misma analogía, ¿no? Como ir trayendo las dos caras. Ustedes como colaboradores de una empresa y ustedes en el área de recursos humanos, que son en definitiva los que tendrían, junto con el gerente o con quien esté, digamos, ustedes trabajando en ese área, que son los que en definitiva tendrían que velar porque este tipo de situaciones no sucedieran. Que este tipo de sentimientos que tenés vos, Emma, de molestarte, de que te enoja, de que no te gusta, de que esas cosas no pasen. Y que desde el área se pueda detectar qué es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesita particularmente cada uno? ¿Qué es lo que necesita Emma? ¿Qué la tiene enojada a Emma dentro de la empresa? Entonces, Eso demuestra igual la desorganización que tienen como empresa y bueno, muchas veces es lo que decían, no son responsables por ahí de los actos y creo que a ellos más que nada también está haciendo falta este curso para que retomen el cargo que tienen y se hagan responsables por lo cual, ¿no? Creo que a mí también me ha pasado, dicho sea de paso, hace poco había un encargado de local. Esto no me pasó a mí, sino a un colega que, bueno, pasaba por alto muchas conversaciones, opiniones que están fuera del área, fuera del lugar en el trabajo, y lo dejó pasar por alto de cierta, por ahí, inquietudes que tenés que aclarar siempre, y bueno, eso siempre deriva en un problema. Siempre deriva en un problema. ¿Por qué? O porque se enoja la persona, tanto el empleado se enoja, porque no siente que no lo escuchan, o por ahí no se anima tampoco a hablar, solamente opina, y creo que ahí el encargado tiene que cumplir su rol de informar o preguntar qué es lo que está pasando para no llegar a mayores. pero para que eso pase, tiene que haber una cultura que habilite esa Sí. posibilidad a que una persona, un colaborador, no importa en qué área esté, no importa en qué rango esté, no importa cuál sea su función, esté habilitado para poder hablar, decir, contar, preguntar, compartir, opinar. Sí. Y hay culturas que castigan eso. Sí, sí, porque eso es lo que iba a decir. Hay gente que por ahí no tiene la cultura del de hablar o guardárselo y está mal, porque quizás le dieron un cargo en el cual él no lo puede llevar a cabo porque no está preparado para hablar, preguntar, como decía, en cualquier cargo que sea. Entonces creo que no sé cómo se podría solucionar a esa persona porque no tiene la cultura del habla o de preguntar o de entablar una conversación. Sí. Con lo que decís, Ayrton, me das lugar a una diferenciación que quiero hacer. Yo cuando digo cultura, lo sintetizo, digamos, ¿no? Y estoy hablando de cultura organizacional, ¿no? Estoy hablando de esto que traíamos antes, ¿no? Vuelvo un poquito para atrás. Esto que decíamos acá, ¿no? Una cultura, esto es, una organización que en sus valores, por ejemplo, esté el respeto o la escucha de las opiniones de todos nuestros colaboradores, no importa quién sea, en dónde trabaje. La creencia de que cualquier colaborador de nuestra empresa puede aportar valor, puede generar un valor agregado a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Normas que nos digan que si una persona quiere implementar un cambio o ve una posibilidad de un cambio para que algo se haya, bueno, ¿cuál es el procedimiento para que eso pase? Lenguaje o comunicación o conversación que esté siempre en la posibilidad y no en la queja, no en la discriminación, no en un lenguaje que sea restrictivo, digamos, ¿no? Que el lenguaje que manejemos dentro de la organización sea un lenguaje inclusivo, abierto, innovador,
open mind, digamos, ¿no? Como muchos por ahí dicen. Que esa cultura organizacional no deja de crearse o no deja de ser una suma de las culturas individuales. Y ahí voy a traer lo que decías vos, Ayrton, ¿no? Porque hay personas que en su cultura personal, particular, de nuevo, cómo fueron criados, qué es lo que creen, cómo persona más extrovertida, más introvertida, según cómo es su personalidad, que sean personas que no están dispuestas, no sienten que si comparten no tienen nada que agregar, o que si abren la boca van a decir algo, nada, sienten que no saben cómo decirlo, ¿no? Entonces están las dos partes. Está la persona, el qué cree la persona, el qué quiere aportar la persona, cuál es su valor agregado, y está la organización. Entonces, ahí tiene que haber una compatibilidad, ¿no?, de cultura organizacional y de cómo viene la persona para que efectivamente sea una conjunción. Y justamente muchas veces son las culturas organizacionales las que promueven esos cambios. Si yo vengo de una empresa en donde de nuevo, la posibilidad de cambio, de generar ideas, no eran tenidas en cuenta, o si yo, que soy la persona que atendía al público, o al cliente, o al usuario, yo veía un montón de cosas que se podían mejorar para atenderlo mejor, para dejar más conforme al usuario, y las proponía, y cuando las proponía, decían, qué bueno, muchas gracias, y se dan media vuelta y las cosas seguían de la misma forma. Probablemente yo con los años, en esa experiencia, en esa empresa, digo, ¿para qué voy a aportar, o para qué voy a opinar, o para qué voy a decir algo si total lo que yo digo no tiene valor? Entonces, cuando yo cambio de empresa, me voy a otra cultura organizacional nueva, yo ya vengo con esa creencia. En su caso, la organización trabajará para que yo pueda cambiar esa creencia, viendo o dando evidencia de que otras personas, cuando aportaron ideas, esas ideas se implementaron. Por decirle un ejemplo de los miles que hay en una organización, ¿no? De esto, de creencias, valores, normas individuales y organizacionales, que se conjugan, ¿no?, en ese mundo interno de lo que son las empresas. Bien, entonces, vuelvo a esto, ¿no?, como para ir cerrando el tema. Esto del feedback es importantísimo, la retroalimentación, porque tiene que ser parte de esa cultura. Tiene que ser parte de la cultura, dentro de sus valores, tiene que ser parte de su cultura, la creencia de que es importante dar y recibir feedback de todos. Tiene que existir una norma respecto de cómo damos y recibimos feedback en la organización, cada cuánto, de qué forma, cuál es el objetivo de ese feedback. De nuevo, que el feedback no sea simplemente una reunión para bajar línea, o simplemente una reunión para retar o para castigar cuando alguien no llega a los objetivos o no hace lo que la organización espera, pero tiene que haber norma. Entonces, el feedback es parte también de esa cultura organizacional. Importantísimo. Incluso hay otras herramientas que no son solo el feedback. Hay una, por ejemplo, que se llama Feed Forward, que está muy buena porque va hacia adelante incluso. El Feed Forward lo puede aplicar, por ejemplo, un líder que le pregunta a alguien de su equipo, para que ese alguien de su equipo le diga, ¿cómo crees que yo puedo mejorar, por ejemplo, mi ser líder? Y habilitar a que alguien de mi mismo equipo me sugiera posibilidades de mejora de mí como líder. Eso sería buenísimo. Imagínense. Creo que eso ya habla por sí solo la organización de todo, ¿no? Absolutamente. Y sobre todo, porque tengan en cuenta esto, el líder es el que hace la cultura en la organización. No el 100%, digamos el 80%. Porque el líder es el intermediario entre el dueño de la empresa, el directorio, el presidente, los que bajan la estrategia, que vamos a ver después, y el que tiene que implementarla, ¿no? O sea, siempre decimos que es como el jamón del sándwich, digamos, ¿no? Es el que está ahí en el medio. Entonces,
según cómo baje esa estrategia, según cómo la comunique, según cómo la distribuya, según cómo se vincule hacia arriba, según cómo se vincule hacia abajo, hacia esa cultura. Entonces, hay una nota que probablemente la han visto, que anda dando vuelta por internet ya hace un par de años, que el titular decía, la gente los colaboradores, las personas no se van de las empresas, sino se van de los malos líderes o de los malos jefes. Y estoy segura que muchos de nosotros conocemos, si no es nuestros propios casos, si no conocemos a alguien que se fue de la empresa por tener un mal jefe. Porque no me escucha, porque me trata mal. El otro día, recuerden que hablamos también del machismo, de la no equidad de género. A mí me pasó en mi caso que no tenía un mal jefe, mi jefe era muy buena persona, muy bueno, muy buen empresario, un tipo muy bueno, muy laburador, pero tenía un mal líder, un líder pésimamente malo, que lo único de que se encargaba era de hacer cosas malas, de que no llevaba adelante nada y tenía un cargo muy alto para su persona que no estaba a la altura. Claro. Y bueno, de ahí me fui, y después el tiempo me dio la razón. Yo no soy un tipo de confrontar, solamente de hablar y de razonar, y simplemente cuando ya veo de que la persona no quiere entender, listo, ya está. Entonces me fui y a los 2 meses me vuelven a llamar para que vuelva. Entonces estaba raro. Creo que eso es lo que pasa también. No solo tenemos malos jefes, sino malos líderes también. Entonces, que con el jefe por ahí puedo demostrar una cosa siendo un líder, y con el que tengo a cargo le demuestro totalmente lo contrario. Absolutamente. Muy buena diferenciación, ¿no? Distinción. Sí. Bien. Hasta acá, Emma, Marcela, Ingrid, ¿algo que quieran agregar? O preguntar o comentar. A mí me pasó que cuando empecé a presentar las diferencias de trabajo que tenía con las áreas, o sea, yo trabajo en la parte de área de proveedores, de cobranzas, de rental de equipos, de auxiliar de lo que es contable, y también hago soporte del área de recursos humanos, que depende de Buenos Aires. Cuando yo empecé a mostrar las diferencias en mi punto de vista de trabajo, es como que ya era la mala empleada, que no le gustaba lo que la persona que estaba a cargo, entre comillas, en la sucursal, venía haciendo. O sea, yo entré a una empresa que hace 12 años que está trabajando en Neuquén y jamás hubo una mujer. Entonces, que una mujer dé un punto de vista de trabajo diferente a la cabeza que estaba hasta el día que yo entré, empezó a caerle mal a la persona que estaba a cargo en Neuquén. Claro. Entonces estoy siempre remando en contra de la marea de dulce de leche. O sea que si yo tengo una postura de trabajo, de recibir un problema, de ser resolutiva en el problema, buscar todas las herramientas para resolver ese problema, resolverlo y darle el punto final, se ve mal porque la cabeza no tomó la resolución primero a que yo lo resuelva. Claro. Entonces Esa sigo es la siempre cultura de con la esa empresa. misma lucha constante. Y no hay ningún feedback. O sea, ese reclamo ya lo hice directamente a los encargados del Departamento de Recursos Humanos, teniendo ya un programa de trabajo o una disposición de puesto, pero no se hace reflejar. Claro. O sea, si soy referente de área, no puedo estar sujeta tampoco a ver qué punto de vista tiene una persona que está como apoderado o
referente acá y no tomar las resoluciones que me corresponden. Ujú. Claro. Es como dice Ayrton, ¿no? Eso habla, es la voz de esa cultura. Exacto. Que a veces podemos tener, cuando se trata de esas empresas que tienen para ahí filiales en distintos lugares, a veces puede haber una cultura general, digamos, de la organización, que sí es muy fuerte y está muy, muy clara, muy definida y se trabaja sobre esa cultura, se propaga y todas las filiales tendrían que tener la misma cultura. Y a veces pasa que quizás cuando no está muy claro, cuando hay incluso controversias desde arriba, ¿no? Con diferencias de opiniones, de ideas, de formas de trato, de hacia dónde vamos. Entonces quizás al no estar tan marcada, puede llegar a haber incluso distintas culturas en distintas, con muchas similitudes, pero con algunas diferencias en cada una de esas filiales, digamos, ¿no? Porque de nuevo, también cada cultura regional, cada ciudad, cada provincia, cada país, cada lugar, también tiene esto que traía hoy Ayrton, ¿no? Estas culturas personales, digamos, ¿no? Quizás con qué valores venimos, con qué creencias venimos. Entonces, y a veces chocan, ¿no? Porque por ahí, como vos decís, Emma, yo subo, o sea, mando hasta el área de recursos humanos, esto y esto, y desde allá no hay respuesta. Entonces, no Lo que están pasa que, alineados. lo que pasa es que muchas veces tienen la doble cara, en el sentido de decir, se muestran como una empresa que son como todos los valores que piden, habidos y por haber, y dentro de la misma es totalmente lo contrario. Exacto, Muchas veces es así, se utiliza también hasta como marketing, de totalmente. demostrar que yo soy esto, pero cuando entras adentro, todo lo contrario. Otra cosa, absolutamente. Entonces, inclusive yo lo veo, eh, bueno, en Comodoro Rivadavia, que viajo toda la semana, hay una estación de servicio que tiene todas las playeras mujeres, una IPF. Y adentro, bueno, está el ACA y la IPF y todo lo que es administrativo son todos hombres. Entonces, lo que yo capté no fue algo bueno, Claro, porque ellos quieren como implementar eso de que son inclusivos, como se usa ahora, de que tienen trabajando mujeres, pero la tienen en un lugar donde no va a desarrollar su 100% una mujer, porque de eso estoy seguro, la capacidad que tiene una mujer para poder llevar adelante una empresa o una sucursal. Tienen y a lo donde es más más visible, importante, porque es más claro, tienen lo visible la más mujer ahí importante afuera. adentro, que nada que ver. Entonces ahí es donde te das cuenta de que es solo marketing, Claro, de que esa no es la cara de la empresa. Eso es exacto. lo que veo yo, ¿no? Sí, 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 completamente. Por eso cuando hablamos de valores, lo interesante en las empresas es hacer un trabajo en donde esa lista de valores re lindos que escribimos en una pizarra o en donde sea, o lo ponemos en la página web o lo compartimos hacia afuera, internamente nos preguntemos qué significan estos valores en la práctica, en el día a día. Cuando dejan de estar en un cartel escrito y pasan a ser algo que hacemos todos los días, ponemos en acción esos valores. Si nosotros hablamos de igualdad o de equidad, ¿qué significa eso todos los días en la práctica? ¿Qué significa para esta empresa ese valor? Si hablamos de respeto, ¿qué significa para nosotros todos los días? ¿Cómo nosotros todos los días en la práctica, en la acción, nos vamos a manejar con el valor respeto? No hacia afuera, sino hacia adentro. Súper interesante. Y gracias por compartir de nuevo, Emma, Ayrton, porque como dije, y para Marcela, Ingrid, que no estaban en el encuentro anterior, que les comentaba, que ustedes tienen el material por escrito, tienen los cuadernillos, tienen los ejercicios, tienen todo para leer, después pueden ver las grabaciones estas de nuevo,
Pero lo que buscamos en estos encuentros en vivo es justamente esto, ¿no? El aprender con y del otro, y de la experiencia y de la práctica. Porque de nuevo, yo creo que es el lo que mejor aprendizaje queda. es en la acción. ¿Cómo, Irta? Sí, creo que es que lo mejor es siempre interactuar, creo que es lo que más te queda, más que algo escrito en una hoja, ¿no? Eso lo Exactamente. puedes utilizar como un machete o algún releerlo algún día cuando te olvides de algunos pasos, pero después creo que lo más importante es esto, ¿no? El Exacto. compartir, el conversar y aprender de cada uno, de la experiencia de cada uno. Creo que eso es lo que queda más vivo. Exactamente. Hay una teoría, no me la acuerdo exactamente ahora, que habla de eso, que dice que nosotros aprendemos el 20% de lo que escuchamos, creo que era el 50% de lo que escuchamos y vemos, y bueno, el más, creo, el 80-90% de lo que hacemos, ¿no? Cuando nosotros mismos experimentamos. Y esto de estar conversando, trayendo ustedes sus ejemplos, ponerlos en conversación, es una forma de hacer, ¿no? De no quedarnos solo escuchando o mirando una presentación. De hecho, obviamente sí, lean todo el material tiene un montón de información súper valiosa que nosotros acá no lo llegamos a tocar todo, porque en mi criterio considero que hay cosas que una clasificación muy concreta, muy sencilla, está en el material, ustedes la pueden leer y es algo sencillo. Entonces, no traigo todo lo que está en el material a la clase y se los dejo para que lo lean ustedes. Y ¿Eso sí, dónde acá, tengo que ingresar para leerlo y eso? eso lo tienen en la plataforma. ¿Ustedes tienen acceso a la plataforma? ¿Una plataforma puede ser? ¿Les dieron? No sé si está Eh, Gabriela por ahí. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, ahí te escuchamos. sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Sí. yo estoy acá agazapada, no soy porque estoy con mucho trabajo y bueno, avisé que iba a estar por acá atrás. Bueno, sí, ustedes ingresan a la plataforma, ahí tienen tanto el material teórico como el material práctico, los trabajos prácticos, las clases quedan grabadas, es decir, que la pueden ver las veces que lo necesiten, ¿sí? Muchos, tengo entendido que algunos ya ingresaron dentro de la plataforma, ¿sí? ¿Quién no ingresó? yo no ingresé todavía. ¿No ingresaste? ¿Te enviaron el enlace para que ingreses? Creo que no. No. ¿Chequeaste el mail? Yo todavía no ingresé tampoco. Bueno, Yo ahora creo que después me recién hoy. pasan, por favor, por privado, quienes no ingresaron a la plataforma, así lo chequeamos y cuanto antes le damos el acceso al aula virtual, ¿sí? Hay muchos que Buenísimo. ingresaron igual en estos últimos días y son dentro de las 72 horas que se prepara el aula virtual. Sí, Y después yo ahí justo ingresé hoy. Jacqueline, tienen que estar ya adentro. Quizás bueno, tendrían que revisar el mail porque todo llega por ahí. Sí, Así que bueno, chequen eso, porfa, ¿sí? sí, sí, sí. Bien, Porque siempre se les da acceso a los alumnos entre las 48 y 72 horas. Ah, de iniciar la clase. Claro, exacto. Y Ah, ustedes sí, sí, iniciaron la sí. semana pasada. de Claro. iniciar Ahora, el una vez que curso. termine la clase, quédense tranquilos que lo chequeamos, ¿sí? Yo estoy acá. Dale, 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 dale. Yo estoy acá, nunca me voy yo, parece. Bueno, bueno, Siempre presente. Sí, sí, yo estoy, siempre por algún lado aparezco, ¿eh? bueno, muchas gracias entonces. Muy No, bien. por favor, al contrario, chicos. Gracias, Gabriela. Y vuelvo a decir, es importante que más allá de participar en la clase, accedan al material de lectura y lean también. Y bueno, después tienen ahí unos trabajos prácticos y tienen para completar ahí un cuestionario que, bueno, eso completa, digamos, el módulo, ¿sí? Por eso, y de nuevo, después que ustedes lean el material, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, consulta, algo que quieran traer, luego de cada encuentro, podemos tomar unos minutos al comienzo, voy a tomar, si no esta práctica, a partir del próximo encuentro, para preguntarles si han leído el material, si tienen alguna consulta o algo que quieran que conversemos, si les quedó algo que quieren que profundicemos sobre lo que hay en el material. Así que eso vamos a hacer desde la semana próxima.
Bien, bueno, vamos a entonces cerrar esta primera parte. También para Marcela, Ingrid, que no estuvieron en el encuentro anterior, hacemos un pequeño break más o menos a esta hora, a la mitad del encuentro. Pero antes de irnos entonces al break, quiero compartirles un videíto que para mí de alguna forma cierra el tema que estamos viendo. Bien, ahí va. Bueno, me parecía un lindo video como para irnos con una sonrisa Sí, más a esta hora del día y de la semana. Y aparte para contar esto, ¿no? Lo que decíamos, transmitimos con todo el cuerpo, ¿no? Y cómo Eso fue nuestro... 100%. Sí, y vieron cómo transmitió esas personas que primero lo miraban como, qué loco, terminaron riéndose con él, ¿no? Sí. Cómo transmitimos todo el tiempo, comunicamos todo el tiempo. Así que eso está buenísimo, para que vayamos desparramando y comunicando más alegría, más buena onda, y a veces no tanto pesimismo como estamos últimamente también con todo lo que estamos viviendo. Así Sí, que es bueno, verdad. eso. Bueno, tomamos 10 minutitos de break para, si quieren calentar sus mates, irse al baño, buscarse algo para comer, si por ahí ya están con hambre. Y a las 20:15 retomamos el encuentro. Bueno. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Ayrton? ¿Todo bien? Sí, 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 perfecto. Ok, Ahora Marcela. seguro va a seguir Jacqueline. ¿Cómo? Que ahora seguro va a continuar Jacqueline. Ah, la bueno, otra hora. buenísimo. Buenísimo. Genial. Vale. Marcela, ¿todo bien? Ok. Ingrid. Sí, todo bien. Ok. Emma. Todo bien. Bien, buenísimo. Bueno, nos encontramos entonces a las 20:15. Dale. Bien. Ahí entonces continuamos con la grabación. Vuelvo a compartir pantalla. Bien. Vamos a continuar entonces con lo que es ahora, entrándonos más en específico en lo que es la empresa. En el encuentro anterior habíamos estado hablando de organizaciones, habíamos hablado de qué es una organización, de cuáles son los distintos tipos de clasificaciones de organizaciones, cuáles son sus recursos, bueno, todo lo que necesita o lo que encuadra lo que es una organización. Y dentro de todo ese amplio marco de lo que estuvimos hablando, ahora ya específicamente nos vamos a meter en un tipo de organización que es la empresa. Que la empresa en definitiva es una organización que tiene un fin de lucro o que tiene un objetivo comercial, que es producir, comerciar, transformar o realizar diversas operaciones comerciales, ¿sí? Comerciales o productivas. Podemos incluso ahí entrar a poder hacer una de las clasificaciones de empresas, que es según qué tipo de actividad realizan, ¿no? Es cuál es el rubro o el área en la que estos distintos tipos de empresas se pueden encontrar. Y en Argentina estas empresas están regidas por la ley 24.467. En el material van a poder ver
un poquito más de estas definiciones, van a ver distintas clasificaciones de empresas, que algunas son muy similares a las que ya vimos de organizaciones del encuentro pasado, según el tamaño, según el capital, según de nuevo los fines, según, bueno, distintos criterios. Y uno solo que les quiero compartir, que es relevante cuando estamos hablando de empresa, es según el tamaño. En Argentina tenemos lo que se llaman las pymes, en donde hay una resolución que se va actualizando frecuentemente, en donde va estableciendo cuál es la categoría, o según el tamaño de una empresa, según el volumen de ventas anual que tenga. Entonces estamos hablando de micros, pequeñas, medianas, tramo 1, medianas, tramos 2, según el rubro o el giro de negocio en el que se encuentre la empresa, va a ser entonces la clasificación, siendo estos números que vemos acá el volumen de ventas anual, ¿sí? Entonces, según ese volumen de venta es la clasificación. Y esa clasificación es importante porque muchas veces las micros y pequeñas empresas tienen beneficios, ¿no? Beneficios en cuanto a lo que es crediticio, beneficios impositivos o fiscales, beneficios en cuanto a lo que son los aportes de los empleados, aportes laborales. Entonces es importante poder tener en cuenta esto, que esto es específico de empresas, digamos, ¿no? Entonces esto sí se los quería compartir, igualmente lo tienen en el material. Ahora, un tema en el que sí quiero que conversemos un ratito más, que es muy interesante, tiene que ver con la responsabilidad social empresaria. Un tema que no hace no muchos años que se empezó a hablar e incorporar, y que esto tiene que ver con las acciones o los proyectos o las actividades que las organizaciones realizan con el fin de contribuir al medio ambiente, a la sociedad, a los niños, a la educación, a distintas actividades que son de impacto social o ambiental. Algo de esto ya igual estuvimos hablando en el primer encuentro. Entonces, muchas empresas desde hace un tiempo empezaron a incorporar, algunas un área específica, que es un área de responsabilidad social empresaria, y algunas tienen actividades o acciones, si bien no tienen el área específica, obviamente eso siempre depende del tamaño de la organización. ¿Cuáles son las ventajas de que una empresa tenga en cuenta o incorpore estas acciones de responsabilidad social empresaria? Primero, obviamente, por el impacto que generan en la sociedad o en el ambiente. Segundo, que cada vez hay más clientes o incluso comunidad y hasta colaboradores que al momento de o comprarle a una empresa o formar parte de una empresa como trabajador, le importa o mira cuánto o cómo estas empresas generan o contribuyen al medio ambiente o a la sociedad, ¿no? A través de estas acciones que se llaman de triple impacto. Entonces genera empatía con clientes o con la comunidad. También, bueno, los clientes incluso pueden afirmar su lealtad y hasta sentirse orgullosos de comprarles o de ser parte de este tipo de empresas. Obtienen una reputación que incluso comienza a veces hasta ser parte de una mejora o una ventaja ante la competencia. Los trabajadores se sienten motivados muchas veces por ser parte de una empresa donde no solo van, trabajan y reciben un sueldo, sino saben que con su trabajo también están contribuyendo a algo más. Y a su vez otras organizaciones o medios le dan publicidad a esa organización por estar justamente generando alguna de estas actividades de beneficio para la comunidad o para el medio ambiente. Ahora bien, como un pasito más en esta evolución hacia la responsabilidad social empresaria son las que se llaman las empresas B o el sistema B. Que las empresas B son aquellas que aspiran a ser mejores empresas para el mundo y no solo del mundo, ese es como el lema que tienen estas empresas B, y son empresas que ya se crean con un objeto social, digamos, es decir, una actividad que tiene en cuenta el impacto social y ambiental y hasta se mide cuál es su impacto social o ambiental. Entonces se comprometen de forma personal, institucional y legal a tomar decisiones que afecten o que tengan en cuenta sus consecuencias a largo plazo en el medio ambiente o en la sociedad, ¿sí? Entonces, muchas veces estas mismas empresas, ya su objeto social ya es un objeto que contribuye a una reducción de la contaminación ambiental o una mejora para la sociedad,
y entonces tienen un objetivo de lucro, pero es a raíz de una actividad que contempla, mide y considera esas consecuencias a largo plazo en el entorno, en el medio ambiente. Y esto está tomando cada vez más importancia. Cada vez más empresas están, esto por ejemplo en los sistemas B, hay un sistema, digamos, de medición donde las empresas pueden calificar y rendir como un examen, digamos, una evaluación, para tener ese sellito que ven ahí arriba, ese sello de empresa B, que, de nuevo, cada vez más empresas lo consideran y lo evalúan, porque incluso hace un tiempo participé de una charla que decía que dentro de un tiempo se considera que incluso ya las personas, los mismos clientes, los mismos consumidores ya no iban a comprar, o al momento de comprarle a una empresa iban a preferir o iban a elegir aquellas que tengan o bien directamente un sello B de empresa B, o por lo menos que tengan algunas de estas acciones de responsabilidad social empresaria. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el área de recursos humanos? Muchísimo, porque como decíamos hoy, una de las ventajas tiene que ver con la motivación de los trabajadores. Como empresa, hay otro concepto que se llama la marca empleadora, que tiene que ver con cómo la empresa se vende como empleador. Y dentro de eso que la empresa se vende, dentro de esa marca empleadora, uno de los aspectos tiene que ver con esto, con la responsabilidad social empresaria, en cómo esta empresa motiva o atrae o llama o agrega como valor agregado para estos colaboradores su impacto en el medio ambiente o en la sociedad o en la contribución de alguna de estas acciones de más largo plazo. Entonces, forma parte, por eso muchas veces incluso la responsabilidad social empresaria está dentro del mismo área de recursos humanos. Entonces, si bien no nos metemos de lleno en este tema y no vemos más que esto, sí, de nuevo, como auxiliares de recursos humanos es importante que esto lo contemplen y lo vean como una posibilidad, como valor agregado a esa marca empleadora. Bien, ¿alguna pregunta en relación a este tema, lo que es responsabilidad social o empresas B? Bienvenida, ahí veo que se sumó Jacqueline, ¿era, no? En reemplazo de Ayrton. Se pasaron la posta. Genial. Bien. Bien, entremos entonces ahora en lo que es la estructura. Cuando hablamos de la estructura de una organización, estamos hablando del conjunto de las unidades en que se divide el trabajo, las relaciones de jerarquía y de subordinación que existen entre esas distintas unidades de trabajo y que se manifiestan en lo que vemos como las actividades de supervisión y control, ¿sí? Es decir, en pocas palabras, esto significa el cómo todo lo que hacemos en la organización se separa en unidades y cómo se relacionan esas distintas unidades. Entonces, cuando hablamos de estructura, tenemos dos tipos de estructuras o de divisiones de esas unidades de trabajo. Por un lado tenemos la división horizontal, que tiene que ver con, dentro de la organización, cómo nos dividimos, más que nada lo que es la parte más funcional. Es decir, todos tenemos la misma jerarquía, todos estamos dentro de ese mismo nivel jerárquico, entre nosotros no hay supervisión, a veces puede haber control, pero en definitiva lo que hacemos es dividir según qué es lo que hacemos, ¿no? Así hablamos de el área de compras, el área de ventas, el área de recursos humanos, el área de producción, el área de tecnología, ¿sí? Es decir, nos dividimos horizontalmente según funciones. Y la división vertical, que tiene que ver ahora sí con las jerarquías. La división vertical nos habla de esta línea que nos dice quién está más arriba, que tiene mayor jerarquía, mayor supervisión, mayor control, y quién está más abajo en esa división vertical, que tiene menos jerarquía, menos supervisión, menos control. Entonces, si hablamos de esta, si nos focalizamos primero en esta división vertical, tenemos 3 niveles de división vertical en general, ¿sí? Esto se puede subdividir en un montón de niveles más,
pero en la generalidad esa estructura se divide en el nivel estratégico, que es en donde está, donde se toman las decisiones y la supervisión y el control de toda la organización. Ya vamos a entrar a ver un poquito qué se hace en cada uno de esos niveles. El nivel táctico o de planeación funcional, que ahí es donde también aparece esta división horizontal que decíamos, es decir, del nivel estratégico bajamos al nivel táctico, pero ese nivel táctico se abre como una pirámide, ¿no? Ven cómo se va abriendo. Entonces, dentro del nivel táctico puede haber una división horizontal, a su vez, de la vertical, que habla de los distintos departamentos, ¿no? Como decíamos recién, departamentos por áreas. Y por último tenemos el nivel operativo, que son las personas que están dentro de esos distintos departamentos, y ahí puede haber incluso a su vez otros niveles, se puede desglosar en otros niveles más, para divisiones, cargos operativos, algunos sublíderes, subjefes, dentro del mismo nivel operativo. Pero ya ese es el nivel que tiene, dentro de esa estructura, dentro de esa división vertical, la que tiene menor supervisión, menor jerarquía y menor control. Bien, ¿cómo entonces se puede dividir esa estructura, ¿no? Recién hablamos de la división horizontal y vertical, y por otro lado, esa división vertical-horizontal puede tener distintas formas. Una es la lineal, que es la que está directamente asociada a la vertical. Nosotros tenemos una estructura lineal, que es la estructura que conocemos de hace más tiempo, que es esta tradicional, estas organizaciones tradicionales donde tenemos del jefe, del dueño, del directorio, del presidente, hacia abajo, ¿sí? Entonces se divide linealmente, donde el criterio es la jerarquía. Tenemos la estructura funcional, en donde esa división de las unidades de trabajo se hace según las funciones, ¿no? No nos dividimos según jerarquía, sino según funciones. Y los comités y grupos de proyecto, que es cuando nos agrupamos sin importar la jerarquía, sin importar la función, pero sí importando cuál es el proyecto o el objetivo hacia el cual nosotros queremos apuntar y lograr juntos, ¿sí? Entonces, nos agrupamos con un objetivo o con un proyecto y trabajamos sin importar ni jerarquía ni funciones. Al contrario, lo hacemos multidisciplinario, ¿sí? Entonces son algunas de las formas que puede tomar esa estructura. Ahora bien, quiero hacer como un agregado más. Por un lado, traer esto, ¿no? Que las organizaciones pueden tener una estructura más centralizada, que es cuando se pone mucho énfasis en esa jerarquía, en esos cargos directivos, en esas figuras en donde siempre está muy claro quién es el que toma las decisiones, a quién respondemos, y todo el tiempo, cualquier decisión que haya que tomar, siempre estamos mirando esos cargos directivos o quien tiene la decisión final. Y hay organizaciones más descentralizadas en donde esos cargos superiores comienzan a delegar responsabilidades en niveles intermedios. Entonces son los que se llaman organizaciones más descentralizadas, en donde no está todo el poder, toda la decisión, toda la supervisión centrada en una sola persona o en una o dos personas, sino que hay áreas que pueden estar dentro de esta estructura, como vimos acá, táctica, en donde este nivel táctico está más ancho, podemos decirlo, ¿no? Es decir, está más ancho no solo por la cantidad, sino por ese poder de decisión, ¿sí? El área estratégica le otorga a esa área táctica más responsabilidades y más decisión y más poder de decisión, para que eso lo que genera o lo que logra es que es organizaciones menos burocráticas, como muchas veces llamamos, ¿no? Cuando hablamos de estas organizaciones en donde una persona quiere tomar una decisión, tiene que pasar esa decisión por no sé cuántos niveles hasta que llega una persona que puede en definitiva tomar esa decisión y después tiene que bajar de nuevo. Cuando descentralizamos la organización, lo que hacemos es reducir esos viajes de ida y de bajada para poder tomar una decisión, o para poder hacer un cambio, o para poder devolverle un reclamo a un cliente, o para lo que necesitemos, sea mucho más ágil, ¿no? Entonces, cuando entramos en este concepto de organizaciones más centralizadas y organizaciones menos centralizadas, traigo esto, ¿no? Que
hoy es algo que también me parece súper importante que sepan, ¿no? Hoy ya estamos hablando de organizaciones tradicionales y organizaciones ágiles. La organización tradicional es la que conocemos básicamente con esta estructura más bien centralizada, ¿no? Donde conocemos estas pirámides, estos organigramas que son pirámides. Mientras que la organización ágil, que es una organización que está diseñada principalmente para estos tiempos de grandes dinamismos y cambios muy rápidos, son organizaciones que están creadas con un paradigma del cambio constante, de la adaptación al aprendizaje y el cambio constante. Entonces, reducimos, y son generalmente organizaciones muy descentralizadas, en donde, fíjense lo que les hago acá la diferenciación, ¿no? Donde lo que guía la decisión y cómo vamos a trabajar y qué necesitamos hacer y qué decisiones necesitan más autorización o menos autorización, todo está movido por el crear valor. Lo que le importa a la organización ágil es crear valor para nuestro usuario, para nuestro cliente. Entonces, queremos reducir internamente todo aquello que pueda demorar, reducir la calidad de esa entrega de valor. Estamos todo el tiempo mirando como organización ágil a nuestro usuario, qué quiere nuestro usuario, qué está buscando nuestro usuario, qué necesita, cómo está cambiando su necesidad de forma continua y nos estamos adaptando y cambiando continuamente a esa necesidad. Entonces, una organización tradicional en general eso no lo puede hacer porque está diseñada principalmente para la estabilidad, porque está organizada en silos, entonces cada vez que hay que hacer un cambio o tomar una decisión necesita pasar por esos distintos silos y pasar por esa burocracia, esa centralización de la decisión, porque los objetivos y las tomas de decisiones van desde la cima de la jerarquía. Entonces, quien primero detecta una necesidad o un potencial cambio, tiene que elevarlo y, como decía recién, pasarlo a toda la organización hasta que alguien puede decidir, y porque funciona por planificación lineal y por control. Entonces, planificamos una vez al año y nos tenemos que mantener con esa planificación lineal todo el año, y si queremos hacer un cambio, esperemos que termine la planificación de este año y después volvemos a ver si hacemos un cambio o no. Y estamos todo el tiempo controlando, ¿sí? Planificando, controlando, planificando, controlando. Mientras que la organización ágil está organizada en red. Esto significa que no hay pirámide, hay una red, ¿no? Nos imaginamos una red, un círculo, donde todo tiene que ver con todo, donde un líder, ahora le voy a mostrar una imagen, pero un líder está en el medio. Entonces, ese líder, entonces yo para llegar al líder no tengo que pasar por nadie en el medio, porque yo tengo contacto directo con quien toma la decisión en su caso que no la pueda tomar yo, ¿no? Entonces, los objetivos y la toma de decisiones son en ciclos rápidos de aprendizaje facilitados por la tecnología. Generalmente las organizaciones ágiles son organizaciones que incorporan la tecnología. Entonces nos apoyamos en esa tecnología para poder crear esos ciclos más rápidos de aprendizaje y de adaptación al cambio, ¿no? Y como decía, su guía es un fuerte propósito compartido para poder crear valor para nuestro usuario. Esto significa que nosotros podamos ser la mejor opción para ese usuario y podamos satisfacer la necesidad real que tiene ese usuario. Entonces, si lo traemos en una imagen, y perdón que está en inglés, pero esta imagen me pareció muy, muy representativa de esta distinción de conceptos. Esto, si quieren, después les puedo pasar el link de McKinsey, que es una consultora de Estados Unidos que hace un montón de investigaciones y notas súper interesantes, siempre actualizadas. McKinsey habla de esto, ¿no? Es decir, salimos de organizaciones como máquinas, en donde la organización es una máquina, pero una máquina que funciona como una máquina que fabrica, ¿no? Que va pasando por silos, por etapas, en donde una hace una parte, esa parte pasa a la siguiente etapa y en esa etapa se fabrica la siguiente parte y así. Entonces son como máquinas en donde está la jerarquía en el top-down, o sea, la jerarquía arranca arriba y va bajando la jerarquía. Tenemos esta burocracia que hace que en el medio tengamos a alguien que es intermediario entre estos silos, ¿no? Fíjense acá abajo tenemos los silos, en donde cada uno de esos silos está a su vez dividido, ¿no? Tenemos el área de comercialización, que es distinto del área de atención al cliente. Entonces, si tenemos un problema de comercialización, tenemos que ver cómo lo tratamos acá y cómo lo llevamos al silo de atención al cliente, y entonces en ese proceso el cliente se nos fue. Entonces, esto pasa a un nuevo paradigma que es el de la organización como un organismo vivo,
como un sistema en donde todas las partes se relacionan con todo, en donde, como les decía recién, el líder está acá en el medio, y en donde entonces tenemos cambios rápidos, con recursos flexibles, donde no nos importa esta línea divisoria entre yo no me puedo saltar a mi líder y no puedo ir directamente al jefe o al que toma la decisión. No nos importa. Lo que nos importa es poner foco en que rápidamente podamos estar accionando, el foco en la acción, ¿no? Lo que queremos es eso, es adaptarnos rápidamente al cambio, y para adaptarnos rápidamente al cambio necesitamos accionar. Y en donde los equipos se construyen alrededor de una responsabilidad de extremo a extremo, ¿no? El end-to-end accountability, es decir, nosotros como equipo nos hacemos cargo de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos y de los resultados que tenemos. No vamos a buscar un líder que nos avale todo el tiempo lo que vamos a hacer. Entonces, los equipos se vuelven equipos autónomos y además son equipos interdisciplinarios. Estos circulitos más chiquitos que ven ahí con los distintos puntitos de colores significan bloques de personas trabajando por proyectos con personas que son de distintas áreas. Fíjense que en la pirámide, fíjense que tenemos unos circulitos de color azul, otros de color celeste y otros de color naranja, ¿no? Entonces esto podemos llamarlo ventas, atención al cliente y recursos humanos. Entonces, en la organización como máquina, fíjense que recursos humanos está separado del área de comercialización o de atención al cliente. Mientras que en la organización como sistema o como organismo vivo, cada circulito, cada bloque de trabajo, que generalmente son trabajos por proyecto, hay personas de todas las áreas. Entonces trabajamos de forma multidisciplinaria, trabajamos de forma, imagínense la riqueza de lograr o de sacar proyectos dentro de las organizaciones con esa interacción de miradas. El que sabe del cliente, el que sabe del colaborador interno, qué puede hacer y qué no puede hacer, qué habilidades tenemos, qué talentos tenemos, qué es posible, el que sabe de estrategia o el que planifica la estrategia del lanzamiento del próximo producto, de lo que podemos hacer y de lo que no. Entonces, cada área, cada proyecto aproveche esa riqueza interna de la empresa, tanto de los líderes de cada área como de los colaboradores de cada área. Esto en muy pocas organizaciones digamos, está este sistema y esta estructura con esta forma realmente aplicada al 100%. Hay organizaciones que están moviéndose hacia ese paradigma, sobre todo las organizaciones de tecnología, que son precisamente las organizaciones que aplican las metodologías ágiles para funcionar, que así que son organizaciones ágiles y también incorporan lo que se llaman las metodologías ágiles, que las metodologías ágiles son formas de planificar y de trabajar que también tienen el foco puesto en accionar rápidamente, atender rápidamente y siempre estando un paso adelante de las necesidades del cliente. Y lo que queremos es todo el tiempo estar testeando, creando, testeando, aprendiendo, saliendo, todo el tiempo a la acción. Ese es como el nuevo paradigma hoy, incluso de lo que hablamos ahora en este último tiempo, que seguro han empezado a escuchar, que son las startups, ¿no? Las startups tienen esa misma filosofía. Queremos aprender rápido, equivocarnos en su caso rápido y en su caso, bueno, saber si esto funciona o no funciona de forma temprana y barata, ¿no? No estar a veces con esto, una planificación entera de un año, con un proyecto que tenemos en la empresa y que en definitiva ya quizás a los 8 meses o a los 6 meses nos damos cuenta que no funciona, pero como está en la planificación, seguimos ahí, ¿no? Y a veces esas planificaciones, o lo que muchas veces se llamaban las organizaciones el área de investigación y desarrollo, ¿no? Que podíamos estar 1 año, 2 años, 3 años haciendo investigación y desarrollo para largar un nuevo producto, para que cuando lo largábamos ya ese producto no atendía más una necesidad real de un cliente o de un usuario, ¿sí? Entonces, es un paradigma nuevo, está tomando cada vez más fuerza, es importante que lo sepan porque saber de agilidad, incluso hoy ya se está hablando de agilidad de los recursos humanos. Entonces, saber de agilidad en los recursos humanos, para alguien que trabaja en recursos humanos, es clave también para el mundo que ya está
pero sobre todo que se está viniendo cada vez más fuerte. ¿Hasta acá alguna pregunta, consulta, duda, comentario? Ok. Cualquier cosa, después les paso, a ver si les puedo ya pasar ahora, si quieren quedarse con el link, les voy a compartir el link de esa nota, que si bien está en inglés, si alguno no maneja de todo el inglés, puede, cuando lo abre en Google automáticamente lo traduce. Así que ahí se los puede traducir y lo pueden leer en español. Acá les paso por el chat el link. Después si lo quieren guardar para verlo en otro momento. Muy interesante la nota esa. Bien, continuemos entonces. Esto que estuvimos viendo, de lo que estuvimos viendo y hablando recién, habla de estructuras. Esas estructuras se representan gráficamente en lo que llamamos los famosos organigramas. Seguramente todos alguna vez han escuchado que cada organización, precisamente, generalmente cuando la organización comienza a trabajar, define cuál va a ser esa estructura, es decir, cuáles van a ser esos cargos, esos niveles jerárquicos, quiénes van a ser las personas en los que se va a dividir, esas unidades de trabajo en los que se va a dividir la organización, y se complementa muchas veces con lo que se llama el manual del empleado, o el manual de funciones, que es el que define cuáles son las funciones de cada una de esas unidades de trabajo, ¿sí? Cuáles son las funciones, las responsabilidades, qué habilidades se requiere que esa función tenga desarrollada. Y entonces son todos materiales que el área de recursos humanos elabora y que nos sirven de base para poder, de nuevo, cuando tenemos que hacer una selección, incluso cuando tenemos que hacer la incorporación de alguien a la empresa, que esa persona sepa, bueno, este es tu rol de trabajo, esto es lo que se espera de vos, respondés a esta persona, estas personas responden ante vos, ¿sí? Entonces todo esto es lo que podemos nosotros aprender, y por eso son importantes tanto los organigramas como los manuales de función. Entonces, un organigrama lo que permite son dos cosas principales, ¿no? Que es, por un lado, dejar en claro los diversos niveles de jerarquía y a quién se responde. Entonces yo tengo claro quién es mi par, con quién puedo trabajar en equipo, si estoy hablando de una estructura más bien jerárquica. Y por otro lado, ante quién yo tengo que responder y cuál es mi equipo, ¿no? Con quién trabajo, si hay alguien con quien yo tengo que trabajar. Si se trata de estas estructuras más circulares, como las que veíamos recién de las organizaciones ágiles, con más razón es importante saber con quién yo trabajo, cuál es mi equipo, cuál es ese procedimiento o qué se espera de mí en cuanto a esa responsabilidad que decíamos, ¿no? Como parte del equipo, porque tiene que ver con todo un cambio de paradigma. Nosotros la mayoría, crecimos en este paradigma de la estructura jerárquica, donde yo siempre tengo que responder a alguien, ¿no? Y estas organizaciones ágiles vienen con otro paradigma en donde no siempre es un alguien, ¿no? A veces somos todo un equipo que juntos respondemos a nosotros mismos y a nuestra propia responsabilidad. Y por otro lado, me permite obtener una idea sobre la estructura de la organización, sus divisiones, sus elementos de autoridad, ¿sí? De nuevo, es un poco más o menos lo mismo. Entonces, esos organigramas pueden tomar diferentes formas, ¿no? Pueden ser un formato más tradicional, como veíamos, donde tengo, por ejemplo, un líder, jefe, de ahí se divide puede ser un gerente general, un gerente, por ejemplo, de cada área específica, y luego los colaboradores dentro de cada una de esas áreas, pero fíjense que no hay relación entre sí, ¿no? Podemos tener un organigrama un poquito más diagonal, donde fíjense que en este caso hay una sola persona que está en ese mando más arriba y de ahí se desprenden todas hacia abajo. Podemos tener la bien típica piramidal, podemos tener un organigrama más circular, o bien este radial, que es lo llama la estructura más bien redárquica, que es esta misma que veíamos acá, ¿no? Esta sería más esa radial o redárquica que se llama, que son organizaciones en red. Bien,
Entonces ahora quiero, como les decía antes, para que conversemos un ratito, de estas estructuras o de estos organigramas, ¿cuáles creen ustedes que son las ventajas, o alguna, al menos una ventaja o alguna desventaja de estos tipos de estructuras o organigramas? Cuando hablamos de estructuras o organigramas lo podemos pensar tanto en esto, ¿sí? En estas dos formas que son como bien antagónicas, o cualquiera de estas otras, ¿sí? Es decir, cómo, y también según su experiencia, según lo que ustedes ya conocen, según quizás su experiencia anterior trabajando en alguna organización. ¿Cuál creen ustedes que pueden ser ventajas y desventajas de estos distintos tipos de estructuras y cuáles, si ustedes como auxiliares de recursos humanos tendrían que sugerirle, por ejemplo, a un gerente general o a un director en una empresa una de estas estructuras, cuáles le recomendarían y por qué? Si lo tendrían que fundamentar. No estamos queriendo entrarnos en profundidad de fundamentos de teorías ni nada, ¿no? Sino más desde esta experiencia, desde lo práctico, desde lo cotidiano. Para conversar un ratito. A ver, Jacqueline, así te escuchamos la voz y te conocemos. Tienes el micrófono apagado por las dudas. A Marcela, tienes el micrófono prendido. Trabajé con la diagonal y la clásica. Ok. ¿Cuál crees que es para vos la ventaja de esas estructuras? Para el sistema en la empresa que trabajamos, en realidad era más un hospital público. Uh-huh. Necesitábamos organizar los niveles de jerarquía que partían desde la directora, administradora, jefa de enfermería, y ponían lugares a las personas que correspondía al remitirte, vos tenés que remitirte a esa persona por el nivel de autoridad que tenía sobre una institución pública. Ok. Bien. Gracias, Marcela. Ingrid. Emma. Ahí está en lo que yo te estaba diciendo en la primera parte de la clase, de que cuando uno está acostumbrado a trabajar lineamiento con una estructura piramidal o la estructura como que tiene la presidencia, los diferentes gerentes, y al trabajar en reparticiones de la misma empresa en sucursales, hay estructuras que no se tienen en cuenta o no se respetan. Exacto. Ahí es donde llegamos al mismo caso del inicio de la clase. Uh-huh. O sea, ahora actualmente yo estoy trabajando con una estructura que sería de presidente de empresa o dueños, después gerente general y después los que son referentes o encargados de áreas. Claro. Ok. Bien. Y en esa estructura, más allá de que hoy se respeta o no se respeta, ¿cuál ves como ventajas o desventajas de esa estructura? Y ahora, en este ámbito que estoy trabajando, es una desventaja. Ok. ¿Es una desventaja porque no se respeta? Es una desventaja porque se distorsionan todos los lineamientos. Ok. Bien. Y si suponiendo que vos tuvieses poder de decisión o de propuesta de cambio, ¿qué le propondrías? El acercamiento más a la segunda parte de la empresa o al patio
externo que tiene la empresa, podemos llegar a decirlo. Ujú. Ok. Como para escuchar, Para comprender. escuchar y unificar el trabajo y lo que se le presenta al cliente. Bien. Buenísimo. Porque al cliente no solamente se le presenta el cartelito de las normas ISO o los proyectos que pueden hacerse en países limítrofes con los productos que ofrece la empresa, sino que también que se le está presentando al cliente una distorsión de manejos de trabajo dentro de la empresa que no está bueno. Claro. Exactamente. Ahí está lo que decíamos, ¿no? Ujú. Cuando las organizaciones ágiles sacan un poco esas burocracias y se acercan al cliente, ¿no? Poniendo realmente en el centro, porque muchas empresas que incluso hablan de que para nosotros lo más importante es el cliente, pero en la práctica, en esta estructura, en este organigrama, en esta práctica cotidiana, no pasa, que es lo que estás contando vos, ¿no? Porque al cliente al final le estamos vendiendo dos cosas distintas. No está en el centro el cliente. Exactamente. Bien, buenísimo, Emma, gracias. Bien, entonces, avanzamos con lo último. Y esto se los propongo como tarea cotidiana, ¿no? De cuando ustedes quizás entran a alguna empresa como clientes o hablan con alguien que está trabajando en alguna empresa, que está trabajando en alguna empresa, o ustedes tienen algún acercamiento a alguna organización o empresa más específicamente, que ustedes puedan empezar quizás a tener como este ojo clínico, entre comillas, respecto de qué estructura hay acá, ¿no? Como entrar a conocer. Y qué cosas funcionan muy bien gracias a esa estructura y qué cosas quizás no funcionan tan bien gracias a esa estructura, ¿no? Generalmente las cosas más claras que podemos ver tienen que ver con lo que decíamos hoy, ¿no? La burocracia, muchas veces la lentitud de respuesta a un cliente, o esto que compartía Emma, ¿no? El decirle al cliente una cosa o venderle una cosa y venderle otra también, o venderle una cosa y terminar después vendiéndole otra. Entonces, todo eso muchas veces hace a lo que es el servicio en sí, pero muchas veces viene justamente de cuál es la estructura y cuál es la cultura, ¿no? Porque dentro de eso que hablábamos hoy más temprano, que es la cultura, dentro de eso también, ¿se acuerdan que decíamos que uno de los factores de la cultura son los valores? Entonces, ahí también está en dónde está nuestro cliente, qué tan importante es para nosotros nuestro cliente y por tanto no solo vendemos de que el cliente es lo que más nos interesa o que nosotros cuidamos y demás, sino que lo hacemos, como hablábamos hoy con los valores, ¿no? No solo pensamos en qué valores son lindos que vendamos hacia afuera, sino qué valores son los mejores que nosotros podemos vivir internamente todos los días como organización. Lo mismo hacia el cliente. Entonces las estructuras forman de alguna forman parte de alguna forma también de lo que es esa cultura organizacional. Según nuestra cultura va a ser también qué estructura vamos a tomar, ¿no? Bien, y por último entonces entramos a, son las 20:57 ya. Bueno, presento si no este tema y lo retomamos en el encuentro siguiente y nos metemos un poquito más. Pero básicamente este tema también es muy importante porque dentro de esta empresa, organización, en estas distintas estructuras que nosotros tomamos, la base de todo para que algo funcione o no funcione, y en esa estructura que hablábamos de lo estratégico, lo táctico y lo operativo, nosotros tenemos 3 tipos de planeamientos que nosotros vamos a hacer. Tenemos un planeamiento estratégico, donde nosotros planteamos lo que es la visión, la misión, los objetivos, las metas y las estrategias, que esos generalmente son más a largo plazo. La misión y la visión generalmente lo hacemos una vez, puede ser que cambie en algún momento de la historia de la organización, pero generalmente la misión y la visión siempre se mantienen. Vamos trabajando año a año o por trimestres en objetivos, en metas, en estrategias. Después tenemos la parte del planeamiento estratégico, que es cuál es el plan para que nosotros podamos llegar a esa misión que vamos a elaborar en el planeamiento estratégico.
Y finalmente tenemos el planeamiento operativo, que son ya los programas y procedimientos específicos que vamos a realizar para que esa estrategia se vuelva un cambio en la organización, se vuelva una acción, se vuelva un resultado, ¿no? Porque en definitiva lo que buscamos como organización es resultados, ¿no? Que son las metas. Entonces, las etapas de ese proceso de planeamiento son, primero, definir cuál es la misión y la visión que vamos a tener como organización, que como les decía, generalmente lo hacemos una vez. ¿Cuáles son los objetivos de la organización? Que eso podemos tener objetivos anuales, objetivos trimestrales, objetivos mensuales. Después vamos a ver un poquito más cómo definimos esos objetivos. Vamos a tener metas, que son esos objetivos bajados a resultados que se espera alcanzar en la organización en un X tiempo. La estrategia, que la vamos a hacer a través de lo que llamamos el análisis FODA, que es el de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y por último, ya cómo bajamos esa estrategia al plan de acción, a los procedimientos y a la implementación, ¿sí? Entonces, en ese proceso de planeamiento, con estos pasos, es en donde nosotros pasamos de esa concepción de organización, de esa teoría de organización, a que en definitiva eso se baje a una acción, a algo específico, concreto, que hace que la organización funcione. Y de nuevo, en cada uno de esos pasos hay personas coordinando acciones, personas haciendo pedidos y haciendo ofertas y haciendo promesas para que una visión y una misión no quede solo en un cartel hermoso colgado a la entrada de la empresa, sino que sea algo hacia lo que todos en la organización vamos. Y cuando digo todos en la organización vamos, es todos los días, todos nos alineamos en la práctica a esta misión y esa visión. Eso es una conversación que se tiene que dar en las organizaciones, que se tiene que generar. Y si nos quedamos de nuevo en este concepto de organización ágil, también salimos de este paradigma de que la misión y la visión la define una sola persona que está allá arriba en la puntita de la pirámide, ¿no? Sino la visión y la visión es algo que construimos todos juntos y a la que nos alineamos y nos comprometemos todos juntos, ya no una o dos personas. Entonces, también hay todo un cambio de paradigma en cuanto también a los objetivos, en cuanto también a las metas, a la estrategia. Al hablar de este tipo de organizaciones redárquicas, ¿no? ¿Quién define acá la visión, la misión, los objetivos, la estrategia, las metas? Las define cada una de esas células, donde tenemos una persona del área de recursos humanos, una persona del área de estrategia, una persona del área de ventas, una de atención al cliente, y entre todos definimos nuestros objetivos, nuestras metas y trabajamos por eso. Y el líder lo que hace es mostrarnos la dirección, por dónde deberíamos ir, recordarnos, che, recuerda, nuestra visión es esta, nuestra misión es esta, entonces como equipo, como célula de equipo, no nos olvidemos de esto. Y nos habilita a la acción. El líder está para orientarnos y habilitarnos a la acción, a que todo el tiempo estemos todos haciendo, probando, experimentando, aprendiendo, escuchando al usuario. Ese es nuestro foco central. Entonces el planeamiento también tiene un cambio de paradigma en este tipo de organización. Ya no es el área estratégica elaborando el planeamiento estratégico o el presupuesto estratégico, la propuesta o la planificación para todo el año. Somos todos los equipos planificando todo el tiempo. Lo que sí se mantiene más o menos estable, de nuevo, es la visión y la misión. Que lo tenemos que tener muy claro, que incluso hoy se habla de propósito, ¿no? Organizaciones que tienen un propósito, que como propósito muchas veces incluye esto que hablábamos hoy en la responsabilidad social empresaria, ¿no? Incluye este triple impacto, incluye este impacto de hacia afuera y también internamente, donde entra esta otra parte que vamos a ver después, que tiene que ver con esto del bienestar, o del well-being, que está también muy de moda, entre comillas, en este último tiempo, ¿sí? Así que bueno, hasta acá vamos hoy. El encuentro siguiente vamos entonces a continuar con esta parte de planeamiento, vamos a meternos un poco más en cada uno de estos pasos, y sí, entonces ya vamos a cerrar este primer módulo del programa. Así que hasta aquí entonces el encuentro de hoy.
Bueno, ¿alguna pregunta, consulta, comentario, idea, propuesta? Estefanía, dijiste que en la plataforma, aparte de lo que serían los cuadernillos que tendríamos para ir viendo todo el tema que estamos viendo, vamos a tener prácticos. ¿Esos prácticos hay que mandártelos a vos por mail o vos los vas a ver ahí resueltos en la plataforma? No, los completan ustedes, no sé, Gabriela, si está, entiendo que eso los completan ustedes y los realizan ustedes para ustedes, son más bien trabajos de práctica para ustedes. No son tanto de corrección, digamos, ¿no? Sino son más de esta aplicación en la práctica de los temas dados. Sería como Hola. fijación de conocimiento. Hola. Exacto. ¿Me Ahí está escuchan? Gabriela. ¿Qué tal? Bueno, respecto a esto, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, respecto a esto, ¿sí? Ustedes cuando ingresen a la plataforma, por lo que ya me dijeron, están todos dados de alta, ¿sí? Así que por favor revisen los mails, la bandeja de spam también, porque a veces no reconoce la dirección y van a parar ahí los mails, ¿sí? Una vez que ingresan a la plataforma, lo que van a ver es el primer módulo, van a ver el trabajo práctico número 1 y 2, todo lo que viene a ser el material adicional para acompañarse y para ir ampliando, bibliografía recomendada, videos adicionales, y las clases siempre van a quedar grabadas, ¿sí? Nada, los trabajos prácticos tienen que realizarlos para poder avanzar al siguiente módulo. Si bien no califican, tienen que estar hechos, ¿sí? Eso es fundamental que lo tengan en cuenta. Bueno. Bien, buenísimo, gracias Gabriela. Bueno, por favor, al contrario. Un saludo a todos. Muy buena la clase, Estefanía. Muy interesante todo. Gracias, me alegra. Espero siempre poder aportarles valor. Y bueno. Seguro que sí. Gracias. Nos veremos entonces el próximo jueves. Gracias. Chao chicos, gracias por participar. Nos vemos. Chao. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Cualquier cosa me hablan. Dale.